El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu adversario llega a un acuerdo mientras van de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído ustedes el mandamiento: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer y la desea, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se separe de su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás lo que hayas prometido al Señor bajo juramento. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este domingo está centrada en el tema del cumplimiento de la ley de Dios. Jesús dice en el Evangelio: yo no he venido a abolir la ley de Dios, la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento a Moisés, los 10 mandamientos. No he venido a abolir esa ley, con lo cual el Señor nos está diciendo a los cristianos que estamos obligados a cumplir la ley de Dios si queremos vivir como hijos de Dios, como discípulos de Cristo.
todos los mandamientos, desde el primero hasta el último, todos tienen la misma importancia, porque unos hacen referencia a la relación con Dios, otros hacen referencia a la relación con los demás, otros hacen referencia al respeto que nos debemos a nosotros mismos, como son los 2 mandamientos que hacen referencia a la sexualidad, el 6º y el 9º. Porque Dios quiere que vivamos aquí en la tierra manteniendo una relación buena con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Porque si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a respetar a los demás? Si no somos capaces de respetar nuestra propia persona, nuestro propio cuerpo, ¿vamos a respetar a los demás? Harto difícil es eso. El Señor, que quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad, pues ya a Moisés les dio los 10 mandamientos, para que cumpliéndolos caminemos en la voluntad del Señor y seamos dichosos y seamos felices. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lo hemos cantado en el Salmo 118. Cumplir los mandamientos del Señor trae felicidad a la persona, porque lo que nos manda el Señor no nos lo manda para nuestro fastidio ni para nuestro mal, sino al contrario, es para nuestro propio bien, para que seamos dichosos. Nosotros, si somos creyentes de verdad, tenemos que dar esa confianza a Dios y decir: si Dios, que me ha creado, que me conoce perfectamente, me da estas normas, que son como las instrucciones que da el técnico para que un celular o una computadora o una batidora funcione bien, pues es eso. ¿Quién nos ha creado a nosotros? ¿Quién nos ha hecho? Dios. ¿Quién mejor que Dios nos puede decir lo que tenemos que hacer para funcionar bien? Él, solo Dios. En la palabra de Dios, todo lo que Dios nos va diciendo, aconsejándonos, mandando, porque tiene autoridad como Padre y Creador nuestro sobre nosotros, es para nuestro bien. Cuando tú compras una maquinita, cualquier cosa, rápido vas a las instrucciones y ahí te dicen: si quieres que te dure el celular, haz esto, no hagas esto. No se te ocurra meter el celular en el microondas, pues si no te quedarás sin él. Te dan unas instrucciones y tú, que valoras tu celular, pues lees tus instrucciones y dices: a ver si me dura por lo menos 5 años, ¿no? Pues más importantes somos nosotros, y Dios nos da las instrucciones para nuestro buen funcionamiento, y que mientras vivamos en este mundo tengamos una vida dichosa, una vida digna de personas, de hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, de hijos de Dios por el bautismo. Con esa dignidad quiere nuestro Padre que vivamos. Y entonces el Señor nos va diciendo: haz esto, no hagas esto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Santifica las fiestas. No tomes el nombre de Dios en vano. Para tener una buena relación con Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que las relaciones familiares vayan bien, con el respeto, con la ayuda, con el cariño, con la obediencia de los pequeños hacia los mayores, etcétera, etcétera. No matarás. Y dice el Señor: pero no solamente no te baste con quitar la vida física, porque puedes quitar también la vida del alma. Por eso dice el Señor: yo les digo, el que insulta, el que calumnia, está quitando la vida espiritual, está quitando la paz a su hermano, y eso es como matarlo en el espíritu.
no robes, respeta lo de los demás. Igual, no solamente lo material, no robes la buena fama, de la buena reputación a la que todo el mundo tiene derecho. No la robes con la calumnia, con los chismes, con los dimes y diretes, que eso a veces se nos da muy bien. Nos falta tiempo para decir, oye, ¿sabes que me he enterado que fulanito o menganita? Y ya, si yo te contara, ¿no? Cuidado, dice el apóstol Santiago, el que no controla su lengua, que no se considera religioso. Su fe es falsa, el que no controla su lengua. Así, no mientas, respétate a ti mismo, porque la mentira va contra ti mismo, contra el que miente, ya va la mentira. No mientas, no digas falsos testimonios, no ambiciones los bienes ajenos. Vive sereno, tranquilo, feliz con lo que eres, con lo que tienes. No andes envidiando, que la envidia es muy mala. Por la envidia del demonio entró el pecado en el mundo, dice San Pablo. Respétate a ti mismo, no llenes tu mente de malos pensamientos, de pensamientos impuros, de malas intenciones, de malos deseos, de malos propósitos. No. Respétate a ti mismo. No cometas adulterio, no cometas actos impuros. Respétate a ti mismo, respeta tu cuerpo, que por el bautismo es un templo del Espíritu. Estamos consagrados a Dios. Dirá San Pablo, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu, que por el bautismo Dios habita en ustedes? Entonces, respeta tu persona, tu cuerpo, y el de los demás. Todo eso es para nuestro bien. Estamos convencidos que si viviéramos mejor los mandamientos, todo marcharía mejor en nuestra vida. Pero como no seguimos la voluntad de Dios, sino que seguimos las modas, las ideologías políticas del momento, como seguimos otras voces que no son las de Dios, pues así nos va. Y a eso le llamamos modernidad. Somos modernos. Como somos tan modernos, pues ya no escuchamos lo que nos dicen los mayores a veces, porque son de otro tiempo. ¿Qué va a decirme la abuelita? Si pertenece a la prehistoria, la abuelita ya. Y no escuchamos los consejos de alguien que de repente sabe menos que tú, pero ha vivido más que tú. Y no te pienses que porque tengas un título universitario, eso es, ya lo sabes todo, que a veces la soberbia entra por ahí. ¿Qué me va a decir a mí mi papá que no ha estudiado como yo? Yo sí que he estudiado, yo soy un profesional. Y a veces con eso los jóvenes ya parece no aceptan nada. No aceptan nada de lo que les dicen las personas que más les quieren. Nos llenamos de soberbia y porque tenemos un cartoncito ya pensamos que ya está todo hecho. Así es. Pero el Señor dice que cumplamos estos mandamientos para nuestra felicidad, para nuestro bien, pero dándoles plenitud. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, sino para que la cumplamos con plenitud. ¿Y cuál es la plenitud de la ley? El amor. Por eso el Señor dirá, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Entonces ahí nos da la clave Cristo. Además de cumplir los mandamientos, cúmplelos amando. Y entonces ya sí que vas a ser feliz de verdad. Cúmplelos amando. ¿A quién? A Dios el primero, a los demás segundo y a ti tercero. Sí,
Primero hay que amar a Dios, después a los demás y nosotros los últimos. Si tú te pones el primero, te haces Dios a ti mismo y te conviertes en un egoísta. Si tú te amas a ti más que a los demás, no harás nada por los demás. Pensarás que los demás tienen que servirte, tienen que complacerte, tienen que hacer tus caprichos. Ahora, si seguimos la regla de Dios, primero Dios, luego los demás, luego nosotros, cambia la cosa. Porque entonces, mirando el ejemplo de Cristo, mirando a Cristo, que tiene que ser nuestro espejo, en el que nos miramos, nuestro ejemplo, nuestro maestro, Cristo es la sabiduría de Dios, de la que habla San Pablo en la segunda lectura. Si miramos a Cristo, si aprendemos de Él, nos damos cuenta que ese es el camino. El camino es, primero vamos a amar a Dios, sobre todo y sobre todas las personas, luego a los demás, al prójimo, como Cristo nos ama a nosotros, y después a uno mismo. También tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si nos odiamos, no vamos a amar a los demás, ni vamos a amar a Dios tampoco. Dios no quiere que nos odiemos, aunque a ti te parezca que tu vida no vale la pena vivirla, claro que vale la pena. Dios no ha creado hombres y mujeres así porque sí, nos ha creado con un propósito, con un plan, y Dios tiene un sueño sobre cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros, por muy simple que te parezca, es valiosísima para Dios. Valiosísima. Por eso vale la pena vivir la vida, o mejor, vale la alegría vivir la vida. Porque venimos de Dios. Y si contamos con Él, entonces verás que tu vida tiene sentido. Aunque haya dificultades, aunque haya problemas. Entonces, si seguimos estas claves que el Señor nos da, pues nuestra vida se llenará también de alegría, de paz, de fortaleza, de motivación para seguir adelante. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Tenemos que decir sí a lo que Dios quiere y no a lo que Dios no quiere. Como dice Jesús, digan sí o no. ¿Sí a qué? A lo que Dios quiere. Cuando tomemos una decisión, y si es una decisión importante, primero hay que hablar con Dios, hay que orar. Señor, voy a tomar esta decisión, ¿qué te parece a ti? Y ora. Escucha la palabra de Dios. Y asegúrate que esa decisión está dentro de la voluntad de Dios. Y si no está dentro de la voluntad de Dios, no decidas, di no. No es la voluntad de Dios. En el puesto de trabajo, a veces en la administración, a veces es fácil que te diga un compañero, bueno, pide una boleta falsa. Si el jefe no se va a enterar, además esto es dinero de todos. ¿Ven? Tú dices, ¿eso lo quiere Dios o no lo quiere Dios? No lo quiere Dios, no. Es domingo, día del Señor, misa, y no tienes ganas de venir a misa, porque estás viendo el tercer capítulo de tu novela favorita, que la ponen justo a la hora de la misa, ¿no? O un partido de fútbol que has quedado con tus amigos, ¿no? ¿Qué? ¿Es la voluntad de Dios que le demos culto? Sí, santificarán las fiestas. Dile sí a Dios, aunque tengas que dejar la novela, aunque tengas que dejar el fútbol, aunque tengas que dejar otras cosas.
Aunque tengas que dejar a un familiar que ha venido a visitarte, pues dile, vente conmigo a misa, vamos a la iglesia. Ah, no, pues te quedas aquí en casa, yo voy a la iglesia. Así. Hay que decir sí y no. Y dice Jesús, lo que pasa de ahí viene del maligno. O sea que cuando nosotros decidimos hacer algo, o hablar algo, o pensar algo que no va en la voluntad de Dios, y nos empeñamos en hacerlo, ahí entra ya el maligno. Ahí entra el maligno para convencerte que lo que estás haciendo está bien. Ahí entra el maligno. En nuestras malas decisiones, cuando no decidimos según la voluntad de Dios, entra el maligno. Y el maligno pues solo trae mal, aunque te pinte la cosa como muy bonita, como muy moderna, como que lo hace todo el mundo, en el fondo te está metiendo en un camino de desgracia, en un camino de tristeza. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé siempre fortaleza para decirle sí a Él y no a lo que no es de Dios. Y entonces nuestra vida irá muchísimo mejor de lo que va. Que así sea.